Bien, mis estimados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Estamos aquí desde la casa pastoral de Ministerios Viva la Familia y les habla un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Estamos ya en este momento ya dispuestos para traer la enseñanza, el discipulado que hemos estado llevando en la iglesia y pues en esta ocasión estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Y ya estuvimos hablando, ¿verdad? En una primera parte estuvimos hablando del primer bloque de los dones de inspiración. Y ahora nos corresponde hablar de los dones de revelación. Comenzamos hablando del don de palabra de sabiduría el lunes pasado y ahora estamos llegando al segundo de los dones de este bloque, que es el don de palabra de ciencia o de conocimiento. El Señor nos ayude y que nos dé de su sabiduría, de su gracia, ¿verdad? Y de su revelación, haya espíritu de sabiduría y de revelación fluyendo hacia nuestras vidas. Así que yo espero que usted, hermano mío, tenga su libreta a la mano, su lapicero, tenga su Biblia también ahí y vaya usted corroborando, ¿verdad? Lo que vamos diciendo acerca de este don, que es el don de palabra de ciencia o don de conocimiento. Hagamos una palabra de oración, por favor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, mi Dios, que nos des sabiduría, que nos des revelación para entender tu bendita palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, pero por medio de tu palabra. Danos remas. Danos, Señor, el logo y que el logo llegue a ser, Señor, en nuestra vida, en nuestro espíritu, se convierta en un rema, Señor, que podamos ocuparlo, Señor, para el crecimiento y la edificación de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, hablemos pues del don de palabra de ciencia, el don de sabiduría. La etimología bíblica de este don viene primeramente del término logos, cuando se refiere a palabra, ¿verdad? Eso usted lo puede encontrar en el diccionario Strong, en el numeral G3056. Es importante entender, hermanos, que en el tiempo que estamos viviendo tenemos pues a nuestro alcance diccionarios en griego, en hebreo, tenemos diversas traducciones, ¿verdad?, de la Biblia que nos van a ayudar mucho para que tengamos un panorama mucho más amplio acerca de este tema. Entonces, la palabra logos viene de una raíz griega que hemos conocido, es una palabra pues que se traduce precisamente como palabra, ¿ok? Entonces, pero su significado nos dice más. La palabra logos, por ejemplo, significa algo que se ha dicho, lo que indica que este don tiene su virtud en la capacidad de expresarse hacia los demás con un conocimiento o ciencia que no es según el hombre, sino según Dios. Entonces, este don tiene esa virtud, ¿verdad? Opera pues en la en dar la capacidad de expresar, ¿verdad?, una palabra hacia los demás con un conocimiento, con una ciencia que no la da el hombre, sino la da Dios. Entonces, como los demás dones, hermanos, son dados por el mismo Espíritu. Asimismo, pues, eh, la otra palabra que conforma este don es gnosis, con G, gnosis, ¿verdad? Y se encuentra en el diccionario Strong con el numeral G1108, donde su principal significado, hermanos, es el acto de conocer y por implicación se traduce como conocimiento y ciencia. Quiero que usted vaya subrayando eso, ¿verdad? El significado principal de la palabra gnosis es acto de conocer y también, hermanos, se traduce por implicación
como conocimiento y ciencia, dándonos a entender que dicho conocimiento tiene su origen en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra ciencia, hermanos, se deriva del griego gnosis, que significa, fíjese usted, significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual. Y esa palabra gnosis se relaciona con ginosco, que quiere decir estar tomando en conocimiento, entender totalmente con precisión. Ahí hay algo importante que usted debe anotar. Esto indica, hermanos, que hay una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Es así pues que las personas que tienen este don tienen el conocimiento por el espíritu de eventos del presente o eventos del pasado que han ocurrido en una persona, que han ocurrido respecto a un asunto o respecto a una congregación. Entonces, hermanos, este don de ciencia o este don de conocimiento se manifiesta principalmente en los profetas o regularmente van precedidos por una profecía. Para su manifestación de este don, para que pueda operar este don, se necesitan dos elementos principales, hermanos. ¿Cuáles son? Primero, que la persona tenga, como propiamente dicho, ¿verdad?, el don. Que la persona haya recibido ese receptor de parte del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, y que tenga la unción del Espíritu de Dios. Es decir, la unción de Dios va a venir a activar el don en los creyentes. Por eso es pues que se requiere el bautismo en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo manifieste en la persona este don. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, es una manifestación que el Espíritu Santo produce en la persona. El Espíritu Santo es el que va a operar ese don para que se manifieste en la vida de los hermanos, en la vida de una persona, de un hijo de Dios. Entonces, esto nos debe hacer recordar que el Espíritu Santo, hermanos, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense, si aún lo profundo de Dios escudriña el Espíritu Santo, ¿cómo no va a escudriñar y conocer lo que hay en una persona? Eso yo lo comentaba con alguien que quería, ¿verdad? De alguna manera engañarnos y quería jugar con nuestra mente, pues. Y entonces yo le decía, no, mira, es que yo siento que hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Y es que el espíritu que está en mí me dice pues que eso no viene de Dios. Entonces, el Espíritu Santo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y es por esto, hermanos, que lo que hemos conocido de este precioso don es que al que lo tiene, le es dada una palabra, así como lo dice la Biblia. Se le da una palabra acerca de lo que el Espíritu escudriñó profundamente en la vida de alguien, fíjese. O sea, si el Espíritu Santo escudriña en la vida de alguien profundamente, algo que nadie más conoce, ¿verdad? Que ocurrió o que ocurre en su presente u ocurrió en su pasado, hermanos, entonces ahí se está operando pues el don de palabra de ciencia. A ver, lo voy a repetir. Eh, el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios, ¿sí? Entonces, al que tiene el don de palabra de ciencia, el Espíritu Santo le revela, le muestra profundamente la vida de alguien, ya sea en el presente o en el pasado de la persona que está siendo ministrada por este don. Un ejemplo, vamos a poner 3 ejemplos en la Biblia de este don. Y lo vamos a encontrar primero, ¿verdad? Cuando Pedro reprende a Ananías
y Zafira. Cuando ellos tratan de engañar, hermanos, al Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, verso 1, vamos a leerlo allí, búsquelo, le doy un tiempecito ahí para que lo busque. Hechos capítulo 5, verso 1 al verso 11, vamos a ver acá, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Fíjese, vendió la propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? O sea, él estaba mintiendo. Él estaba trayendo lo que él quería, pues, ante a los pies de los apóstoles. Y estaba tratando de aparentar algo que no era. Entonces, mientras estaba sin venderse, le dice el apóstol Pedro, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Entonces, fíjese que después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto con su marido o junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces ahí operó el don de palabra de conocimiento, el de palabra de ciencia, porque el Espíritu de Dios escudriñó el corazón de Ananías y de Zafira y se lo reveló a Pedro. Entonces, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad? Tal vez se opere ese don en nosotros, ¿verdad? Porque a veces como que si hubiera un don de sospecha, pero no es el don de sospecha porque no existe ese don, pero sí, ¿verdad? Tal vez es un don que se llama el don de ciencia y que el Señor por medio de su Espíritu te está revelando la condición espiritual o aquella situación que está viviendo otra persona. Y es importante entender que los dones son para, hermanos, para edificación, para ayudar, no son para juzgar. Y yo me atrevería a decir, ¿verdad? Que no es para que usted quiera hacer lo mismo que hizo Pedro, ¿verdad? Declarando una palabra que le diré, de muerte sobre Ananías y Zafira. No, 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 sino que sea una palabra de ciencia, pero para edificar, para exhortar y para consolar. Otro ejemplo, cuando Jesús exhorta a la mujer samaritana, usted lo puede ver en San Juan, capítulo 4, versos 7 al 19. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. San Juan, capítulo 4, versos 7 al 19. Y vamos a ver cómo opera aquí el don de palabra de ciencia. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Recuerde que es San Juan capítulo 4, verso 7. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces aquí vemos, hermanos, en acción el don de palabra de ciencia. El Señor, ¿verdad?, conocía la vida pasada y la vida presente de la mujer samaritana. Y todo ello, ¿verdad?, lo lleva a que ella tenga un encuentro personal con el Señor y que su vida sea transformada y de esa manera pudiera alcanzar a otros también para Cristo. Entonces, el don de palabra de ciencia o de conocimiento, hermanos, es para edificar, para consolar, para exhortar. Un tercer ejemplo que tenemos en la Biblia es cuando Jesús le relata su vida a Natanael. Está en San Juan capítulo 1, verso 47. A ver si usted lo puede. San Juan capítulo 1, verso ¿qué? 46 al 47. Me parece que ese es el que dije. Sí. Dice San Juan capítulo 1, verso 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael. Fíjese, cuando Jesús ve venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Miren lo que el Señor está declarando y está diciendo, esa palabra que el Señor está diciendo. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, porque ahí está operando un don, hermano, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de conocimiento, pero ese don no es para que el ministro o el hermano que esté ministrando ese don se levante el cuello, sino que es para llevar a esa persona a reconocer, ¿verdad?, la divinidad de Cristo, el amor que tiene el Señor por él y que Dios lo conoce totalmente. Entonces, ese es el propósito de estos dones. Nunca es para dejar en vergüenza a alguien, hermanos. Ahora bien, vamos a pasar a otra faceta de este tipo de don, el don de palabra de ciencia. Cuando revisamos las diferentes versiones de la Biblia, nos encontramos con mayores características del don que estamos estudiando aquí. Pues, por ejemplo, la Biblia Arcas Fernández en Primera de Corintios 12:8 dice, a otro le concede expresarse con profundo conocimiento de las cosas. Mire cómo traduce esta versión Primera de Corintios 12:8.
A otro le concede expresarse con profundo conocimiento de las cosas. Esto nos lleva, hermanos, a otros niveles de manifestación de este don. Pues recibir profundo conocimiento de las cosas habla de la capacidad de penetrar en el conocimiento de una manera no superficial, sino que es sumergirse, hermano, en el conocimiento mismo, pero un conocimiento que viene no de una institución, sino que viene del Espíritu Santo. Ahora, ese conocimiento no es nada más así de la nada, porque sí se requiere buscar, sí se requiere investigar. Ahorita lo vamos a explicar. Eh, la Biblia del Peregrino dice que es hablar con penetración, es hablar, hermanos, con un profundo conocimiento, ¿verdad? Es esa capacidad que el Espíritu Santo da de penetrar en un conocimiento que no cualquier persona, hablando humanamente o carnalmente o emocionalmente, puede penetrar, sino que solamente por medio del Espíritu Santo se puede llegar a ese conocimiento, que no es un conocimiento superficial, sino es un conocimiento más allá, ¿verdad?, de lo humano. Entonces, ya dijimos que una de las definiciones de la palabra gnosis es búsqueda. Fíjese bien, búsqueda. Gnosis es conocimiento. Gnosis es búsqueda e investigación y denota conocimiento especialmente de la verdad espiritual. Eso dice el diccionario Vine o el diccionario Vine. Ahora, eso significa, hermanos, que si nosotros oramos al Señor y pedimos al Señor este don, el don de ciencia, el Señor nos va a dar, va a poner en nosotros ese receptor del Espíritu Santo para que podamos ser usados en esa área. De aquí que cuando leemos esta porción de la Escritura, en Colosenses 2:3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, o sea, de la gnosis. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Pues en Dios mismo. Entendemos entonces que por medio de este don podemos acceder a estos tesoros que Dios da. Fíjese lo que le estoy diciendo, hermanos amados. Nosotros no debemos quedarnos, ¿verdad? En un nivel muy, muy bajo. Podemos acceder a estos tesoros que Dios da. Y esto mismo nos da la capacidad, hermanos, de amonestarnos unos a otros, de exhortarnos, de animarnos, tal como está escrito en Romanos 15:14. Dice, y también yo mismo tengo confianza de vosotros, hermanos míos, que también vosotros estáis llenos de bondad. Y luego dice, llenos de todo conocimiento, o sea, de toda gnosis, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, el don de palabra de conocimiento es importante para que podamos amonestarnos, ¿verdad? Para que podamos nosotros exhortarnos y podamos animarnos a seguir adelante y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, así como necesitamos la revelación de lo que el Espíritu escudriña acerca de nosotros, también necesitamos amonestarnos los unos a los otros. Pero claro está, hermanos, con un profundo conocimiento de las cosas, ¿verdad? Pero también necesitamos este conocimiento para la edificación de la iglesia en relación con los otros dones. Por ejemplo, el que tiene don de lenguas se edifica a sí mismo, ¿verdad? El que tiene el don de lengua dice, no, pues yo hablo en lenguas y está bien, habla en lengua, pero nadie la interpreta. Entonces se edifica nada más a sí mismo. Pero el don de profecía edifica a la iglesia. O el que interpreta ese don de lenguas, edifica a la iglesia. Así pues, también es el conocimiento. El conocimiento viene a edificar a la iglesia. Primera de Corintios 14:6 dice,
Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento, que es gnosis. Ahí está hablando el apóstol Pablo de el don de palabras de conocimiento. Dice, si yo voy y hablo en lenguas, todo el culto, ¿de qué sirve? No le va a ser de provecho, a menos de que yo agarre y le dé palabras de revelación o de conocimiento, o profetice o enseñe, dice. Entonces, así que el don de conocimiento puede manifestarse no solo dentro de un ambiente de discernimiento por el Espíritu, o sea, no solamente en el momento de la operación de los dones, ¿verdad? Porque hay un momento en que en el culto le damos un tiempo para que el Espíritu Santo nos hable. Es decir, comenzamos con oración, el culto, luego entramos a alabanza, luego adoración, luego cántico nuevo, ¿verdad? O espontáneo. Y ahí entra en ese ambiente la manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero no solamente en ese ambiente de discernimiento por el Espíritu, hermanos, se manifiesta el don de palabra de conocimiento, sino que también en un ambiente de enseñanza. Por ejemplo, ahorita podemos estar dando la enseñanza y de pronto el Señor da una palabra, ¿verdad? Para alguien que está escuchando y se le da esa palabra. Ahí el Espíritu Santo ha dado un conocimiento, ¿verdad? Para que esa persona sea edificada. Pero también, hermanos, puede ser que haya una enseñanza que no entendíamos, algo que no entendíamos de la palabra de Dios, y en ese momento llega, cae la revelación, ¿verdad? En ese momento en la enseñanza se mueve en una atmósfera, ¿verdad? Donde hay un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces cae pues una palabra de ciencia. Es por eso pues que según la definición que el diccionario Bain da a la palabra gnosis, que es búsqueda e investigación. Fíjense lo que estoy diciendo ahorita, hermano, porque podríamos decir que al estudiar necesitamos este don para hacerlo con profundo conocimiento de la palabra del Señor. O sea que este don, hermanos, se manifiesta también cuando nosotros buscamos, escudriñamos, investigamos. Por eso, ¿verdad? La Biblia al día define, hermanos, otro tiene el don de estudiar y enseñar. Fíjense cómo lo traduce la Biblia al día, hermano. Entonces, cuando es ese don de palabra de ciencia o de conocimiento, que lo traduce la Reina Valera, ahorita lo vamos a ver, lo traduce, estamos en Primera de Corintios, a ver, voy a buscarlo acá, hermano. Primera de Corintios capítulo 12, en verso 7, a ver si usted lo quiere y lo puede buscar allá. Verso 8, hermanos. Usted va a encontrar ahí, eh, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Pero mire cómo dice la Biblia al día. A ver, a ver si lo podemos. La Biblia al día, acá en una versión más actual, dice, a otro tiene el don de estudiar y enseñar. Entonces, hermano, ese está relacionado con el don de palabra de conocimiento. Hay enseñanzas en la Biblia que son profundas y que, hermanos, fíjense que hasta los apóstoles reconocían en el apóstol Pablo que él le enseñaba cosas muy profundas. Él tenía el don de palabra de conocimiento. Hemos dicho que la palabra de conocimiento no es según hombre, sino según Dios, ya que nosotros difícilmente alcanzamos a comprender, hermanos, muchas cosas de la Biblia. A veces no alcanzamos a comprender las razones y los propósitos de Dios, pero según la profundidad de su conocimiento, podremos comprenderlo en la medida que Él nos conceda este don.
Así que es necesario, ¿verdad?, pedirle al Señor el don de palabra de conocimiento, hermanos. Y esta tarde yo, mientras estoy dando esta enseñanza, estoy también pidiendo al Señor en mi corazón, en mi espíritu, que Él derrame, hermanos, sobre tu vida estos regalos, estos dones, y que en la iglesia, hermanos, se manifieste el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, el don de conocimiento, que se manifieste el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, el don de diversos géneros de lenguas, hermanos, que se manifiesten en nuestra vida para que podamos desarrollarnos y llegar a la estatura que el Señor desea que nosotros lleguemos. Así que eh, si nosotros recibimos este don de palabra de sabiduría, de conocimiento, perdón, hermanos, entonces podemos comprenderlo en la medida que el don nos conceda eso, según tal como lo declara el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 11, 32 al 34. Miren lo que dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, ¿cómo está eso? Se lo voy a dejar ahí para que usted le pida al Señor sabiduría y le diga: Señor, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la gnosis o de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando dice insondables, quiere decir que no se pueden escudriñar humanamente sus juicios. No se pueden escudriñar porque sus juicios y sus caminos son inescrutables, son ocultos, son recónditos. Dice que son escondidos a la sabiduría humana, al conocimiento humano. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que cree que el conocimiento que va a recibir, y que recibe, pues, es más grande que el conocimiento que Dios da? Hermano, hay conocimiento que no lo dan en el instituto, que no nos lo dan en el seminario. Yo le aseguro eso porque, mire, perdón, pero perdón que a veces como que quisiéramos jactarnos, pero la verdad es que no tenemos nada de qué jactarnos. A pesar de ser licenciado en educación primaria y de tener una licenciatura en teología, hermanos, hay muchas cosas que yo no entendía de la palabra, y cuando vengo, ¿verdad?, y empiezo a recibir la revelación de parte de Dios a través de esta cobertura, hermanos, que tenemos, entonces digo: wow, de verdad, hermanos, yo me maravillo de las cosas tan grandes que Dios hace. Perdóneme, pero ninguna institución en esta tierra, hermanos, está tan capacitada como el Espíritu Santo está capacitando a la iglesia. ¿Cómo podríamos comprender el hecho que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? Solamente, hermanos, con la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, la actividad de este don se manifiesta también al conocer sus propósitos. O sea que el don de palabra de conocimiento, hermanos, nos hace conocer los propósitos de Dios para dar una palabra de conocimiento a la iglesia, para que de esta manera sea edificada. En conclusión, hermanos, podemos decir que es indispensable tener dentro de los miembros de las congregaciones hermanos con este don. Fíjense qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos este don. Yo le pido al Señor que en la iglesia, ¿verdad?, en Libertad y aquí en Viva la Familia, hermanos, se levanten hermanos con el don de palabra de ciencia, con el don de palabra de conocimiento, hermanos, que investiguen, que sepan enseñar, ¿verdad?, y que el Señor les dé palabra de conocimiento y que puedan edificar a otros con amonestación, pero con un profundo conocimiento de las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, porque a veces mucha gente, ¿verdad?, amonesta a otro,
pero no tiene el conocimiento profundo. A veces solamente son rumores, chismes y conflictos que se dan por hablar, nada más hablar por hablar, sin que consten las cosas. Y mucho peor, hermanos, por hablar sin el conocimiento que el Espíritu Santo da. Entonces, es indispensable. Pero también, hermanos, este don es para enseñar a la iglesia los insondables propósitos de Dios que nos llevarán a un mejor conocimiento. Mire, esto quiere decir que este don nos va a llevar a otros niveles de conocimiento. Porque hay otro nivel de conocimiento, hermanos, más allá del conocimiento humano, del conocimiento académico, del conocimiento que aprendemos en los libros, y se llama epignosis. La epignosis es otro nivel de conocimiento. Y necesitamos pues llegar a ese nivel de conocimiento, hermanos, para poder, como repito, enseñar a la iglesia los insondables propósitos de Dios que nos van a llevar pues a ese conocimiento de Dios. Mis hermanos, necesitamos pues este don, el don de palabra de conocimiento. Esta enseñanza, este estudio, usted lo va a poder tener ahí en su teléfono, ¿verdad? En el Facebook, para irlo estudiando poco a poco, ¿verdad? Con calma. Le puede poner pausa y anotar, y vaya haciendo sus anotaciones y también sus oraciones, pidiéndole al Señor que le dé ese don maravilloso, hermanos, de la palabra de conocimiento. Yo oro al Señor en este momento para que usted que está escuchando esta enseñanza, este audio, en el nombre poderoso de Jesús, reciba el don de palabra de conocimiento. Que el Señor traiga sobre su vida, hermanos, esta virtud. Que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hermanos, traiga a su vida este conocimiento, y que, ¿verdad?, el Señor le dé revelación, y usted pueda ir a la búsqueda, a la investigación, y pedirle al Señor, ¿verdad?, que le dé un conocimiento especial de la verdad espiritual. Le bendigo, hermano, le bendigo, hermana, y reciba en el nombre de Jesús. Como pastor, yo estoy autorizado, tengo la autoridad de parte de Dios para bendecirle, y también, ¿verdad?, para declarar sobre su vida la administración de estos dones y la recepción en usted de estos dones. En el nombre de Jesús, recíbalo, hermano, recíbalo, y póngalo en práctica, ¿verdad? De manera que no crea que es que tal vez usted esté desarrollando un don de sospecha, ¿verdad? No, porque ese no existe, pero sí, si el Señor le da un conocimiento, si el Señor le da esa capacidad, ¿verdad?, de investigar, de buscar, de aprender más y más de su palabra, hermanos, el Señor le va a llevar a otros niveles de conocimiento. Y le voy a decir una cosa, y me gustaría que antes de que terminemos aquí, me gustaría buscar a ver si encuentro, hermanos, una palabra, un texto mire, el apóstol Pedro, ahí la hermana Olga me va a ayudar a ver si el apóstol Pedro decía acerca de Pablo, hermanos, que, él daba enseñanzas, el apóstol Pablo daba enseñanzas que eran profundas, y verdad, y que los indoctos las torcían para su perdición. A ver si, aquí lo ando buscando, ahorita le voy a leer, pero si usted lo encontró antes que yo, puede ponerlo, escribirlo para que yo lo pueda leer aquí en esta enseñanza. Mire, aquí encontré, a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Le pido por favor que lo busque. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Sí, porque mire, hay mucha gente que se ríe o se burla, y como ellos no entienden muchas enseñanzas
que nosotros estamos llevando gracias a la revelación de Dios, no porque nosotros seamos la última Coca-Cola en el desierto, sino porque a Dios le plujo, hermanos, darnos de su conocimiento. Entonces, segunda de Pedro 3:15 dice, am, tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como os escribió también nuestro querido hermano Pablo. El que está hablando aquí es el apóstol Pedro. Y dice, con la sabiduría que Dios le dio. Mire, a ver, dice el verso 16, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, dice, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Fíjese, entonces el apóstol Pedro, hermanos, lo voy a leer en una versión que nosotros conocemos más, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Porque algunos hermanos que no son de la congregación, que no son de la misión tampoco, pero sí ¿cómo se llama? Se sacan de onda, diríamos así, porque dicen que no deberíamos usar otras versiones. Pero hermano, recuerde que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, hay cosas difíciles de entender en la palabra y que solamente, ¿verdad? Con la investigación y la búsqueda y ese don, hermanos, de palabra de conocimiento, nosotros podemos llegar a la epignosis, a conocer temas, hermanos, que hablando sinceramente no son fáciles de entender a menos que pidamos al Señor la sabiduría, el conocimiento. Así que, hermanos míos, les bendigo en esta tarde, que el Señor nos ayude y nos guíe. Dios le guarde